Clamo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes que todo, pues, dar las gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar en otro episodio de la Ruta de la Sanación, para además contemplar, que es el propósito de esta serie, pues a ese Jesús que acompaña el sufrimiento, que nos puede sacar de él, pero que también cuando nos saca de él lo hace de una manera renovadora y transformadora. Por eso siempre iniciamos nuestros capítulos con esta frase de Marcos 11, en el versículo 22, que dice, 23 en realidad, dice: yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Para las personas que puedan escuchar por primera vez la dinámica de esta serie, que como les comentaba, pues va por el episodio número 16 de 27, lo que estamos haciendo un recorrido por aquellos pasajes de los evangelios, de los 4 evangelios, que narran milagros de Jesús, específicamente momentos donde Jesús ha hecho milagros. Y hoy vamos a conocer un milagro que se llama el ciego de Betsaida. Voy a hacer la lectura de este momento en el Evangelio de San Marcos, una narración muy rápida, muy corta, pero también me quiero detener en la reflexión que en la Biblia latinoamericana, lo que yo llamo la letra chiquita, hay una reflexión bien bonita sobre esta lectura, y luego pues lo que el Espíritu Santo bien nos pueda ir inspirando para hoy. Sin embargo, también quiero destacar pues que este episodio lo vamos el propósito también de la serie es que mientras las estamos realizando, mientras se está transmitiendo en vivo y luego va a quedar grabado tanto en el Instagram como en nuestro canal de YouTube, vamos a orar precisamente por las personas que tienen hoy ceguera física o ceguera espiritual, las personas que tienen alguna afección de la vista. Yo creo que de hecho todos en este momento, las personas que trabajamos con computadoras, o de repente que nos toca hacer trabajo en las noches con una luz que quizás no es la más idónea, pues nuestras vistas sufren, se resecan, está el glaucoma, está la catarata, está la miopía, el astigmatismo, pero también hay cegueras, hay cegueras agudas, hay personas que no pueden ver. Y eso lo vamos a poner ante la presencia de Jesús, porque si algo no nos debe quedar por duda, es que Cristo tiene el poder de sanar la ceguera. Pero también está la ceguera espiritual, que en cierta forma es más preocupante, porque las personas que tienen ceguera espiritual son las personas que además viven en un estado crónico de sufrimiento, porque no logran encontrar la verdad, el amor y la paz que representa conocer a Cristo. Cristo mismo se revela ante el mundo como camino, verdad y vida, y esos son tres formas de ver y empezar a tener una aceptación de la vida bajo una panorámica distinta. Si Cristo es camino, pues camino con Él. Si Cristo es verdad, pues entonces eso creo que es la parte más importante de la visión espiritual. Saber ubicar nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestro obrar, inclusive cuando hacer omisión a cosas que verdaderamente sean, más que omisión, prudencia, cuando ser prudentes ante cosas que nos puedan comprometer también por hacernos parte de un chisme o algo, pero todo eso entra dentro del marco de la verdad. Eso es también importante tenerlo bien enmarcado. Y la vida, porque sin Cristo no hay vida. De hecho, en el Evangelio de San Juan,
si no me equivoco, en el capítulo 3, cuando él tiene el diálogo con Nicodemo, él dice que las personas que le aceptan se salvan y las personas que le rechazan pues ya se condenan. Parece una afirmación muy dura, pero yo creo que esto parte del hecho de que si conoces la verdad, si tienes clara la verdad en tu vida y la rechazas, pues eso es un acto ya propiamente de que tú mismo no quieres estar con Dios. Ejemplo de ello es lo que le pasó a los demonios, especialmente al demonio Lucifer, cuando él, teniendo una comprensión de toda la verdad de manera intuitiva, sabían quién era Dios, sabían todo su amor, su plan, y aún así rechazan eso, ya eso es un acto irreparable, porque ya no tienes ninguna posibilidad de convertirte, porque ya no hay nada que te pueda convertir. O sea, si ya tienes toda la verdad frente de ti y aún así la rechazas, ya lo que te queda es la condenación, y eso es lo que Dios nos quiere evitar cuando a través de la evangelización, del querigma y del conocer a Cristo se quiere hacer presente en nuestras vidas. Es decir, los humanos no conocemos toda la verdad de entrada, pero si hacemos camino, si hacemos un camino de conversión, pues sin duda vamos a lograr tener un mayor acercamiento hacia la perfección y hacia el estado de la gracia. Este pasaje entonces del ciego de Betsaida dice: cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciendo: ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Antes de leer un poquito la reflexión que nos da la propia Biblia, insisto, la Biblia latinoamericana, de este pasaje tan hermoso de la recuperación de la vista física del ciego de Betsaida, hay unos elementos propios de la lectura que me parecen importantes destacar. Insisto, está la recuperación de la vista física y está la recuperación de la vista espiritual, que pudiéramos entenderlo como el ejemplo metafórico que vamos a sacar de un hecho práctico, físico y real. Lo primero es que, aunque Marcos no lo dice, sí creo que otro evangelista hace mención que este era un ciego de nacimiento. De hecho, en la reflexión que voy a leer se van a dar cuenta que lo dice. Era un ciego de nacimiento. Por lo tanto, un ciego de nacimiento no tiene ninguna experiencia perceptiva en cuanto a visión. Todo debe estar enmarcado dentro de lo que escucha y lo que él pueda imaginar. Si cabe el término, pues tendrá una imaginación, quizás no tan visual, de cómo puede ser el mundo. Pero sin embargo, algo que caracteriza al invidente, o que puede caracterizar al invidente, es que si bien se adapta a sus condiciones de vida, y además el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble, o sea, puede reinventarse. Hay personas que, como Tony Meléndez, este cantante, si no me equivoco, nicaragüense, que él nació sin brazos, pero él toca la guitarra con los pies. O sea, entonces es una cuestión como que, bueno, lo que no puedo hacer por una forma lo hago por otra. Y eso está muy bien. Pero lo que es indudable es que el ciego debe en algún momento de su vida tener el deseo de ver. Y ese deseo de ver es lo que pudiéramos hacer comparativo al deseo de conocer la verdad, como ejemplo de San Agustín. Hacer ese recorrido por buscar la verdad, porque es en el fondo de nuestra alma, el ser humano tiene siempre un llamado al encuentro con Dios. En nuestra alma clama. San Agustín lo dice de una manera muy bonita: el Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Una expresión muy metafórica, pero que tiene mucha verdad. Entonces, además de ser un ciego que sin duda tiene el deseo de ver, ya me llama la atención que primero Jesús lo que hace es lo toma por la mano y lo saca del pueblo, o sea, lo saca de su realidad. Vamos a partir de ese hecho. Algo importante para recuperar una ceguera, o para salir de una ceguera espiritual, de una ceguera moral, de una ceguera inclusive ideológica, es que Dios, y además el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo es propicio para eso. Cuando yo estoy haciendo esta grabación, pues estamos en el mes de marzo, 18 de marzo, como lo dice la imagen que pueden ver, del año 2022. Estamos en pleno proceso de Cuaresma. Si no me equivoco, vamos hacia el tercer domingo de Cuaresma, de 5 domingos que deben transitar previo a la Semana Mayor. Entonces, Cristo nos llama a apartarnos, a salir de la zona de confort, a entender que no podemos seguir
si seguimos a veces, inclusive estamos hablando de familiares, amigos, vecinos, no es que vamos a darle la espalda a todo el mundo, sino que para yo reencontrarme con una visión real de lo que Dios sobre todo quiere de mí, de por qué me creó, cuál es el sentido existencial de mi vida, yo necesito tener este momento de apartarme de los demás, buscar la soledad. En estos días escuchaba un retiro espiritual que ya tuve la oportunidad, que es Fray Nelson Medina, que siempre le hago mucha promoción. Un retiro que se llamaba De la Luz al Fuego, lo pueden conseguir en YouTube, se lo hizo unas religiosas. Y él decía que en cierta forma nosotros tenemos que transitar, que saber caminar hacia la verdad. Y ese caminar hacia la verdad es lo que este ciego pues logró al encontrarse con Cristo. Él se consigue con Cristo y avanza hacia, primero hacia ver. Ahora, ¿cómo es ese ver? ¿Cómo es esa recuperación visual? Fíjense que inclusive Jesucristo, que hacía milagros con un chasquido y recuperaba a la gente de un solo tajo, si lo quería. Jesucristo, en el tema visual, me llama mucho la atención en este milagro el carácter progresivo. Creo que todos hemos tenido la experiencia cuando estamos durmiendo y nos suena una alarma, suena el despertador, porque nos tenemos que parar y es una hora todavía de la madrugada o quizás 5 de la mañana y no ha salido el sol, sigue estando oscuro. Si inmediatamente prendemos la luz del cuarto o del baño, nuestros ojos van a tener un rechazo muy fuerte hacia la visión. O sea, la primera actitud es muy aversiva. O sea, sabemos que tenemos que prender la luz, que tenemos que lavarnos, hacer toda la higiene personal, pero de entrada prender esa luz así que ya nos pegue la claridad es muy aversivo. O sea, yo diría que además si es un ejercicio muy constante debe ser algo hasta muy dañino para la vista. Entonces, Cristo hace todo un protocolo de sanación con esta persona, además de su propia saliva, un elemento importante para el habla, lo que significa Cristo en la palabra, o sea, un elemento que además se usa, por ejemplo, para la carne o los alimentos, no solamente triturarlos con los dientes, sino irlos haciendo como con este líquido que lo va permitiendo que se ponga más flexible y podamos tragarlo. Cristo le impone las manos y se da cuenta que el ciego empieza a medio ver, y hay que decir así, que empieza a medio ver, él no es que ve completo. A mí me llama la atención que un ciego de nacimiento diga que está viendo como árboles, porque la pregunta sería, bueno, ¿y cómo sabes tú cómo son los árboles? Pero fíjense, este es el elemento, a veces como cuando aún estando ciegos, de repente ha escuchado cómo son los árboles, los ha tocado, y ya se va haciendo como una imagen. Entonces, a veces no estamos tan alejados dentro de una ceguera, a veces no estamos tan alejados de una verdad. Y por eso es que, fíjense que él hace la comparación, veo como árboles pero se mueven, por lo tanto presumo que son personas. Cristo entonces, cuando ya este primer paso está consolidado, va a un segundo paso que es el paso de la ya visión definitiva. O sea, ahora recupera la vista totalmente. Y es aquí donde voy a leer un poquito la reflexión de la Biblia latinoamericana, que dice así: cuando un ciego de nacimiento recupera la vista, necesita un tiempo de aprendizaje para comprender lo que sus ojos ven y apreciar las distancias. Por eso Jesús impuso nuevamente las manos al ciego. Lo mismo vale para lo espiritual. Jesús no nos da de todo de una vez, sino que la conversión se va realizando por partes. Esta reflexión es muy cierta y es necesaria para la comprensión, sobre todo de los cristianos, que nosotros primero tenemos que reconocer nuestra ceguera, tenemos nuestra propia ceguera, pero también de repente en algún momento nos ha tocado hacerle un acompañamiento a una persona que, bueno, se quiere encontrar con Dios, de repente en un retiro se es movido, no podemos ser tan agresivos al momento de decirle, mira que tú estás en pecado, tú te vas a ir al infierno. Ese tipo de lenguajes no son los lenguajes transformadores. Dios transforma desde la propia persona. Sí, nosotros no podemos conformarnos en aceptar que una persona viva en el error, porque eso sería un pecado de omisión gravísimo y nos haría corresponsables de una situación de pecado o de no gracia en un ser humano. Todas las personas nos tienen que importar y por todas las personas debemos hacer esfuerzos transformadores sin quedarnos nosotros por fuera.
nosotros también tenemos que hacer esfuerzo y dejarnos transformar por otras personas que llevan un camino más avanzado que el de nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener la humildad de saber que no estamos totalmente convertidos, que todavía pecamos, que todavía nos equivocamos, pero a su vez también velar por las personas que están cerca de nosotros. En mi caso, por ejemplo, mi esposa, mi hijo, mi hermano, mis cuñados, mis suegros, mis padres, mi entorno y después también mis compañeros de trabajo. Ser cristianos en todo momento, ser cristianos a tiempo completo. Entonces, es siempre importante ver a ese Cristo que quiere que miremos en verdad, que quiere que escuchemos en verdad, que quiere que hablemos en verdad, que las cosas que toquemos lo hagamos con la sensibilidad, con el respeto y con la piedad que merece toda la riqueza que implica tener todos los sentidos. Yo tengo todos mis sentidos en este momento y doy gracias a Dios por ello. Yo puedo ver, escuchar, puedo hablar, puedo sentir, puedo degustar, puedo oler. Aunque creo que de todos mis sentidos el olfato es el que a veces más se me complica porque soy una persona sumamente alérgica y si ahorita estoy hablando y tengo un cuadro un poquito menor de alergia. Entonces ya eso me obstruye, me dificulta el tema de oler, pero tengo mis sentidos. Y aún cuando tengo todos mis sentidos, hay personas que teniendo menos, yo noto que son mucho más habilidosas, más comprometidas, más desgastadas. De repente ven poco, pero lo poco que ven lo invierten en ver cosas buenas, cosas que alimentan el alma. Entonces también se trata de apartarnos, y aquí ya voy entrando en la parte de sanación de manera muy frontal, que nuestros ojos, porque hoy estamos centrándonos en el ver, que nuestros ojos pues se alejen a veces de este erotismo o que ya raya en pornografía, que a veces bombardea las televisoras, las series, también la violencia, a veces hacernos indiferentes al sufrimiento del hermano. Son caminos que hay que ir recorriendo. Y eso es progresivo. En ti, en mí y en todas las personas que nos rodean. Es algo progresivo. Hoy, por ejemplo, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania es un ejemplo claro de cuando el ser humano se ciega ante el poder, ante su ideología, ante la soberbia, ante el orgullo y no mide las consecuencias de un día, como lo decía la misma gente que vivía en Ucrania. O sea, me acosté a dormir y en la madrugada, o sea, eso si no me equivoco fue de un martes para miércoles o de miércoles para jueves, pero lo cierto es que decían, o sea, me acosté a dormir y cuando me desperté a las 2 de la mañana mi país estaba en guerra y ya a las 24, 48 o 72 horas ya estaba en otro país. Eso no está en los planes de nadie. Yo mismo estoy ahorita en mi país, Venezuela, y me pongo a pensar, si mañana pasara esto aquí, ¿a dónde iría? O sea, qué increíble cuando el ser humano busca proteger su vida y ahí tiene que empezar a mirar más allá de lo que su normalidad le invitaba a mirar, y también eso es una forma de ver el mundo. Nosotros no podemos, por ninguna causa justifica el hecho de llevarle sufrimiento a otros seres humanos. Yo puedo tener diferencias políticas, ideológicas, pero yo no puedo generalizar y hacer un tsunami de sufrimiento hacia personas que de verdad, y niños, ancianos, mujeres que han tenido que dejar a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos para luchar unas guerras que de verdad en pleno, como a veces dice, aunque todos los siglos han tenido sus dificultades, pero que en estos tiempos, sobre todo ya con la experiencia de 2 guerras mundiales, pareciera increíble que todavía en pleno siglo XXI estemos hablando de guerras y de invasiones en los países. Así que bueno, Señor Jesús, yo quiero pedirte por las personas que primero pues con mucho agradecimiento de mi parte, pues le dedico un tiempo a escuchar esta serie en los episodios que sean, en los momentos que sean, pero especialmente pido por las personas que tienen dificultades de la vista, para que, bueno, que ahí no hay mayor recurso. Ahí no hay que estar buscando ídolos ni ritos raros. Sí, respetar mucho la medicina, por supuesto, porque la medicina yo creo que es algo que es una gran bendición tenerla, pero que también tú eres el único Dios. Cuando buscamos un milagro, tú eres la fuente de ese milagro, y poder tener la confianza y la fortuna que tuvo este ciego de Betsaida de encontrarte en el camino de su vida y poder encontrar nuevamente la vista. ¿Qué hizo este ciego, este ex ciego, este ex invidente? ¿Qué hizo después con su mirada, con sus ojos? No lo sabemos. No todo el que tiene una experiencia de Cristo en su camino al final termina bien su vida, y eso hay que tener cuidado.
Cristo es un camino, no es solo una experiencia, y eso también hay que tenerlo presente. Cuando yo me encuentro con Cristo, si Cristo no forma parte a partir de allí de mi caminar, perfectamente lo puedo abandonar en cualquier momento y volver a lo que antes, a mis vicios, a mis pecados. Cristo decía, por ejemplo, que cuando, no recuerdo bien la cita, pero la idea era como que, por ejemplo, a veces tú expulsabas un demonio y el demonio se iba y buscaba 7 más y volvía a la persona, y cuando volvía y entraba nuevamente en esta persona, pues lo hacía con más fuerza. Y eso es lo que ocurre cuando una conversión no se concreta bien. Como decía mi madre, una gripe mal curada, cuando vuelve a dar, da más fuerte, y es verdad. Entonces, esto tenemos que tomarlo en serio. Necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia y hacerlo parte de nuestras vidas. Terminamos entonces este episodio 16 dándole las gracias a Dios y citando el Salmo 138, entre paréntesis 137, un salmo de agradecimiento que hemos implementado para esta serie, que dice así: Te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles y me postro ante tu templo santo. Te doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé me respondiste y aumentaste la fuerza de mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor, es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes y de lejos distingue al orgulloso. Si en medio de la angustia caminare, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén. Muchísimas gracias. Tengan una bendecida noche, pero también puede ser mañana o tarde, en el momento que lo escuchen. Y bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.